Capítulo 0. El Avalon. El coche patrulla se detuvo con un chirrido de frenos frente al Avalon. La lluvia caía a plomo, arrastrando colillas y papeles hacia desagüe atascado junto a la acera. Rose alzó la vista por la ventanilla y lo sintió. El hotel no estaba en ruinas. Estaba vivo. La fachada ennegrecida se erguía como una carcasa que respiraba humedad. El neón de la marquesina parpadeaba a medias, formando letras incompletas, como si el propio nombre estuviera harto de repetirse. Las ventanas, cubiertas de mugre, parecían ojos apagados que observaban sin pestañear. En los muros se adivinaban marcas viejas, restos de grafitis borrados por el tiempo, y más arriba, los balcones oxidados se inclinaban como mandíbulas abiertas. Nick apagó el motor con un bufido. Genial. Los primeros en llegar al maldito circo. El humo de su cigarrillo se mezclaba con el vaho en el interior del coche. Rose notó cómo el silencio de la calle se extendía más allá de la lluvia. Ningún taxi, ningún peatón, ni siquiera un borracho. Era como si la ciudad misma diera un rodeo para no pasar por delante del Avalon. Un asesinato allí no era una casualidad. Era rutina. Cada pocos meses, el hotel añadía otro cadáver a su colección. Historias de suicidas, prostitutas degolladas, huéspedes que se desvanecían sin dejar rastro. Nadie hablaba de maldiciones en voz alta, pero todos lo pensaban. El Avalon no hospedaba gente, la devoraba. Rose tragó saliva. El edificio parecía latir, como si esperara. Nick le dio una última calada al cigarro y lo lanzó al charco. «Vamos, pequeña», masculló, con ese tono cansado de siempre. «A ver qué monstruo nos espera esta noche». Rose abrió las puertas del coche. Le bastó un instante para quedar completamente empapada, y el neón parpadeante iluminó su placa por un momento antes de volver a la oscuridad. «Hay que estar loco para hospedarse en este antro», murmuró Rose. Nick, con media sonrisa amarga, respondió sin mirarla. «Oh, muy desesperado». Nick entró al hotel mascullando algo, pero ella apenas lo oía. Su mente se había ido muy lejos, arrastrada por la imagen del hotel como si aquel monstruo urbano le hubiera abierto de golpe una grieta en la memoria. Recordó la academia de policía. El olor a sudor, metal y desinfectante impregnaba cada pasillo. Los vestuarios eran una jungla de miradas hostiles y risas contenidas. «¿Qué hace aquí una niñata?», escuchó más de una vez. «No aguantará ni una semana». Cada comentario fue un golpe invisible que acumuló en silencio, hasta transformarlos en una rabia que la impulsaba a no fallar. En el tatami, los compañeros la derribaban con más fuerza de la necesaria. En la pista, los instructores la obligaban a repetir las pruebas físicas, aunque las superara. Rose tragaba bilis, se levantaba, y lo hacía otra vez. Cada caída era una confirmación. Si quería su placa, tendría que arrancársela a esa ciudad podrida con uñas y dientes. Un recuerdo más nítido la golpeó. Una tarde de entrenamiento con armas de fuego. El revólver cayó al suelo a 1 metro de distancia. Entonces lo sintió. Un cosquilleo eléctrico recorriendo la nuca, un impulso que no provenía de los músculos. El arma se deslizó sola por el suelo hasta chocar con la punta de su bota. Nadie lo notó. Nadie excepto ella. El corazón le retumbó en los oídos. Fingió agacharse y recogerla, como si nada, pero el sudor frío le empapaba la espalda. No era la primera vez. Vasos que se volcaban sin motivo. Puertas que se cerraban de golpe. Siempre había buscado excusas. Allí, bajo los focos blancos de la academia, comprendió que aquello no era azar. Había algo en ella que no debía salir a la luz. El sonido de la radio policial que llevaba colgada la devolvió a Rose al presente. Parpadeó, y la mole ennegrecida del Avalon volvió a ocuparlo todo. Un edificio que no esperaba explicaciones. Solo más sangre para sus paredes. La puerta pesada se cerró sola a sus espaldas con un estruendo metálico. El aire del Avalon era distinto. Denso, viciado, un aire mezclado entre lejía y tabaco.
La alfombra estaba húmeda en las esquinas y los espejos del vestíbulo, manchados con huellas aceitosas, devolvían reflejos deformes bajo una luz amarillenta que parpadeaba con desgana. Tras el mostrador, el recepcionista se incorporó de golpe. Tenía la corbata torcida y una gota de sudor resbalándole por la sien. Su sonrisa era un gesto torpe, más parecido a un tic nervioso que a un saludo. «Agentes, gracias por venir». Rose fue la primera en hablar. «Recibimos un aviso. ¿Qué está ocurriendo?» El recepcionista tragó saliva. «El hombre de la 606. Vive aquí desde hace años. No sale casi nunca de su habitación, no da problemas. Siempre paga puntual. Pero esta vez llamó a recepción. Estaba asustado. Me dijo que escuchó una pelea en la 604. Golpes, gritos. Y luego silencio. Dijo que cuando abrió un instante su puerta, vio que la moqueta frente a la 604 se había teñido de rojo. Colgó enseguida. El murmullo de sirenas se acercó desde la calle. Luces rojas y azules atravesaron los ventanales mugrientos, pintando las paredes desconchadas con destellos que parecían heridas abiertas. 2 patrullas más se detuvieron en la entrada, y un par de agentes empapados entraron sin hacer preguntas, intercambiando miradas de desconfianza con Nick y Rose. Rose continuó con las preguntas. ¿Y el inquilino de la 604? El recepcionista bajó la voz. Llevaba pocos días aquí. Pagó en efectivo, sin dar mucha información. Sus entradas y salidas eran discretas, como si no quisiera ser visto. Parecía paranoico. Preguntaba por las cámaras de seguridad, por si el personal entraba en las habitaciones. Nunca dio un problema, pero no hablaba con nadie. Nick resopló. Paranoicos es lo único que entra a este sitio. Nadie normal se queda en el Avalon. El recepcionista lo miró un segundo, como si dudara en hablar más, y al final murmuró. Este era distinto. No parecía drogado ni perdido. Parecía estar convencido de que lo estaban vigilando. Rose echó un vistazo a las ventanas y a las cámaras de seguridad. ¿Ha visto a alguien ajeno al hotel? ¿Algún desconocido entrando o saliendo? Aquí todos parecen sospechosos, agente. El recepcionista forzó una sonrisa amarga. Pero no, nadie nuevo hoy. Nick se cruzó de brazos. De todas formas, debemos revisar las cámaras de seguridad, por si acaso. El recepcionista torció la boca en una mueca cansada. Claro. Puedo facilitarle las grabaciones, de las que todavía funcionen. Rose resopló. Bien. Entonces necesitamos que alguien del personal nos acompañe a la 604. El recepcionista dudó, girando la cabeza hacia el pasillo lateral. Levantó el teléfono interno y llamó al botones. Minutos después, apareció un muchacho delgado, con gorra ladeada y uniforme arrugado. Se acercó sin muchas ganas, con un cigarro a medio consumir en la mano. «Sube con ellos», ordenó el recepcionista. El botones clavó la mirada en la escalera. Se quedó quieto, como si esperara que algo bajara de los pisos superiores. El silencio en el vestíbulo se volvió sepulcral. Por fin, balbuceó. «Señores, nadie en su sano juicio subiría a esa planta ahora mismo». Las luces parpadeantes iluminaron su rostro pálido. Rose lo observó un instante. La sensación de que el edificio entero contenía la respiración le erizó la piel. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero en el Avalon reinaba un silencio que no invitaba a avanzar, sino a retroceder. El ascensor estaba detenido en la 6ª planta. En la pantalla parpadeaba el símbolo de puertas abiertas. Ningún movimiento, ningún ruido, salvo un zumbido eléctrico que parecía venir desde lo más alto. No quedaba otra que subir a pie. La escalera era estrecha, iluminada por bombillas desnudas que vibraban con cada gota que se filtraba del techo. Nick subía jadeando, con la camisa pegada de sudor. «No», jadeó. «Te adelantes, niña». Jadeó. «Sigue el protocolo». Rose lo escuchó, pero sus pasos fueron firmes, más rápidos.
Confirmó instintivamente que su Glock seguía en la funda. Continuó subiendo, concentrada, sintiendo cómo cada escalón la acercaba a su primer gran caso. Al llegar al 6º piso, el pasillo se abrió frente a ella. Largo, húmedo, desolador. Uno de los fluorescentes parpadeaba sin ritmo, encendiendo y apagando fragmentos del corredor como destellos de una pesadilla. Lo primero fue el ascensor, a unos metros. Sus puertas intentaban cerrarse y chocaban una y otra vez contra algo que las retenía. El golpe metálico marcaba un compás siniestro. Después vio el cuerpo. Desplomado, empapado en sangre, a medias entre el pasillo y el ascensor. La moqueta estaba encharcada bajo él, y de allí partía un reguero rojo que se extendía más allá, serpenteando hacia el fondo. El rastro ascendía por las paredes, manchas torpes como dedos arrastrados en un último intento de huida. Y al final, la 604. La puerta entreabierta, respirando oscuridad. Rose desenfundó el arma. El cañón recto, los brazos firmes, el cuerpo en posición defensiva. Avanzó despacio, cada paso acompasado con el parpadeo del fluorescente. El ascensor golpeó de nuevo contra el cadáver. Un clac seco que le erizó la piel. Nick llegó por fin, jadeando, y al ver la escena se le quebró la voz. ¡Hostia puta! Sacó su arma con torpeza, tratando de recuperar la compostura. Se quedó a medio camino, mirando el pasillo como si no terminara de creérselo. Rose, en cambio, no dudó. El entrenamiento la guiaba. Respiración controlada. Mirada fija en la puerta abierta de la 604. El pasillo entero la empujaba hacia allí, como si todo lo demás fuera un preludio inevitable. Amartilló el arma, midiendo cada paso. La Glock era firme en sus manos, una prolongación de todo el entrenamiento. La adrenalina le tensaba los músculos, pero la disciplina la mantenía enfocada. Se asomó primero por el hueco de la puerta, escrutando la habitación en silencio. Nada se movía. Respiró hondo y empujó con el cañón del arma antes de entrar. Comenzó la inspección pieza por pieza. El armario estaba vacío, salvo por una percha torcida que se balanceaba como si hubiera sido golpeada. La mesilla tenía un cajón abierto con un par de folletos húmedos. En el suelo, un vaso roto junto al escritorio. Se acercó al baño con cautela. Apoyó la espalda en la pared, giró el pomo con lentitud y abrió de golpe, apuntando. El azulejo frío devolvió el eco de su respiración. «Baño despejado», informó en voz baja. Nick se mantenía en la puerta, cubriendo con el arma hacia el pasillo. No apartaba la vista de la oscuridad de los bordes, atento a cualquier movimiento. Rose siguió barriendo la habitación. Cama mal hecha, sábanas arrugadas, televisión encendida en un canal del tiempo con el volumen al mínimo, cortinas golpeando por la corriente de la ventana abierta. Nada revuelto, nada saqueado. Solo la huella de la violencia. Y esa violencia impregnaba todo. La moqueta estaba empapada en sangre, de un rojo oscuro que aún brillaba bajo los destellos del fluorescente del pasillo. En la pared, las salpicaduras formaban abanicos grotescos, como brochazos pintados con desesperación. Había marcas irregulares, largas, que no parecían simples cortes, eran desgarros. La sangre había corrido por los bordes hasta formar surcos irregulares, como si el suelo hubiera bebido de ellos. Rose tragó saliva. No han registrado nada. El objetivo era él. Solo él, pensó. Al fin, relajó apenas la presión sobre el gatillo y dijo en voz alta: «Área despejada». Nick entró entonces, más pausado, con esa calma de quien ya ha visto demasiadas veces lo mismo. Observó la puerta, intacta. No fue forzada. El tipo abrió por voluntad propia o conocía a quien entró. Se inclinó hacia el suelo, mirando la lámpara caída y el vaso roto. La pelea empezó aquí. Se acercó a la pared, donde los surcos de sangre formaban un patrón irregular. Por estas marcas lo atravesaron varias veces. Algún tipo de arma afilada, larga. No es un puñal.
Tiene más alcance. Se quedó un instante callado, estudiando la escena como si tratara de reconstruir cada movimiento. Su voz, cuando volvió a sonar, estaba más baja, cargada de algo que no era cinismo, sino reconocimiento ante la brutalidad. He visto muchas puñaladas, pero ninguna con esta rabia. Esto no fue un asesinato. Fue una carnicería. De repente y ante el asombro de los dos agentes, la puerta de la 606 se abrió con un chirrido que heló el aire del pasillo. Una sombra enorme se proyectó contra las paredes, recortada por el fluorescente parpadeante. Un hombre salió despacio, alto y ancho de hombros. El pelo oscuro, largo y descuidado, desnudo de cintura para arriba. Estaba arrastrando de un pie el cadáver del inquilino. En la otra mano, la sangre que emanaba de sus muñecas abiertas se solidificaba en una cuchilla irregular, dentada, que aún goteaba. Su rostro estaba cubierto de sangre. Se pasó la lengua por los labios, relamiéndose con calma, como si saboreara el miedo que llenaba el pasillo. Rose lo encañonó de inmediato, la voz temblando, pero firme en su orden aprendida de memoria. «Policía de Nueva York, suelte el arma y las manos donde pueda verlas». Nick, en cambio, palideció y apenas pudo murmurar con un hilo de voz ronca: «Me cago en la puta». No esperó más. Instinto puro de veterano. Levantó la Glock y descargó 4 disparos seguidos al pecho del monstruo. El estruendo sacudió el pasillo cerrado. El cuerpo que arrastraba golpeó la moqueta al caer, pero el propio agresor apenas retrocedió unos pasos antes de empezar a reír. Una carcajada diabólica se abrió paso por las paredes desconchadas, más propia de un animal que de un hombre. Rose sintió un sudor frío recorrerle la espalda. El tiempo se detuvo. Entonces ocurrió lo imposible. Los orificios de bala en el pecho del hombre escupieron los proyectiles, que tintinearon al caer en la moqueta empapada. Las heridas comenzaron a cerrarse lentamente, la carne cosiéndose sola bajo la mirada atónita de los 2 policías. Nick retrocedió 2 pasos, tropezando con sus propios pies, presa del pánico. La sonrisa del tipo se ensanchó mientras fijaba sus ojos en él. «Diviérteme», gruñó, con un tono que más que una orden era una condena. De su mano libre, la sangre se solidificó adoptando la forma de otra cuchilla afilada. Con una zancada imposible, acortó la distancia, moviéndose más rápido de lo que un ojo humano podía seguir. Las cuchillas se hundieron en el pecho de Nick y lo levantaron en el aire como si fuera un muñeco. El grito de dolor del veterano retumbó en el pasillo, chocando con el eco metálico del ascensor que seguía intentando cerrar sus puertas contra el cadáver de la 604. Rose lo observó paralizada, incapaz de reaccionar. El arma temblaba en sus manos. En la academia no te preparan para esto. El horror la ancló al suelo, mientras la figura siniestra mantenía en alto a Nick como un trofeo ensangrentado. Esta vez no dudó. Rose abrió fuego. La Glock rugió en sus manos. Cada disparo retumbó en las paredes como un martillo. Las balas atravesaron el pecho del hombre, que apenas se inmutó. Los proyectiles atravesaron el cuerpo, pero de nuevo sus heridas se cerraban solas, carne y hueso recomponiéndose en segundos. Con un gesto de desprecio, el hombre soltó el cuerpo de Nick contra la pared. El cadáver rebotó y se desplomó en el suelo con un golpe seco. Después avanzó hacia Rose, cada paso lento y seguro, los ojos brillando con una euforia enferma. El pasillo parecía encogerse a cada paso del monstruo. Rose retrocedía, la espalda rozando la pared. La luz parpadeante alargaba la sombra del asesino, que se deformaba como una bestia imposible. De pronto, el tipo lanzó una estocada directa a su pecho. Rose, acorralada, levantó instintivamente la mano. El aire vibró alrededor de ella, como si una onda invisible hubiera explotado en el pasillo. La cuchilla de sangre se desvió en el último instante, rozándole el hombro en lugar de atravesarla. Un corte superficial ardió sobre su piel. El hombre se detuvo. Su mirada se clavó en ella, sorprendido. «Tú», murmuró, con una voz grave.
Rose lo entendió de inmediato. Lo había visto. Su secreto estaba expuesto. Ella también era distinta. Con el corazón latiendo a 1000, dejó de pensar en protocolos. Levantó ambas manos y el aire volvió a crujir. El televisor tembló. Se levantó del suelo como arrastrado por manos invisibles y salió disparado contra la cabeza del monstruo. El impacto lo hizo retroceder. El vidrio estalló en pedazos. Los fragmentos quedaron flotando un instante en el aire antes de caer alrededor de ambos. Rose buscó otro objeto, una lámpara caída, una silla. Pero él ya estaba encima de ella. Con una velocidad inhumana, le atravesó el estómago con una de sus cuchillas de sangre. El filo ardió al entrar, desgarrando carne y vísceras. Rose soltó un gemido ahogado. La sangre le brotó de la boca. La sostuvo para que no cayera. Su rostro cubierto de rojo se acercó al de ella, le dio un lametazo húmedo en los labios y sonrió con malicia. «Tú me diviertes». La rabia, el dolor y el miedo se fundieron en Rose en un solo grito interior. Alzó las manos y desató toda su fuerza. El aire vibró con un zumbido grave. Los pedazos de vidrio se levantaron del suelo como arrastrados por un torbellino invisible. El atacante salió despedido contra la pared. El yeso se agrietó y se escucharon huesos romperse. Jadeando, escupiendo sangre, Rose volvió a alzar las manos. El hombre fue levantado como un muñeco invisible y estampado contra la pared contraria. Un cuadro estalló en 1000 pedazos. El impacto fue tan brutal que el cuello del hombre se partió con un crujido seco. Rose lo miró, aterrada, creyendo por un instante que lo había detenido. Pero el cuerpo empezó a moverse. Los huesos crujieron mientras se recolocaban solos. Los músculos se tensaron. El cuello regresó a su sitio. Y todo acompañado de una carcajada eufórica, macabra, que llenó la habitación. El monstruo estaba disfrutando. Rose supo que no podía matarlo. Solo ganar tiempo. Con un último esfuerzo, gritó y desató una última oleada de poder. El aire rugió, el suelo vibró, y el tipo salió disparado contra la ventana. El cristal estalló en 1000 pedazos. Un rugido de viento y lluvia llenó la habitación. La figura del monstruo desapareció en la caída desde el 6º piso. La explosión de energía dejó a Rose agotada. Cayó de rodillas, después al suelo, con la mirada vidriosa. Sangre se derramaba del estómago y de la boca, sin control alguno. Intentó mantener los ojos abiertos, pero todo se desvanecía. ¿Qué era esa criatura? ¿Había más gente con ella? El silencio llegó, pesado, absoluto. La mirada de Rose se perdió en la penumbra. Y por fin, se dejó ir.